Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay 1050 AM, bienvenidos a la máquina de pensar este último día. Hoy jueves culmina la semana, ustedes ya saben, vamos de lunes a jueves. Tenemos ahí a Jorge Pozzi en controles de emisión, preparándose para el partido, ahí a morder la cancha. Vamos a tratar de verlo, vamos a tratar de ver si las imprecisiones no son tales y se puede ver un buen partido de fútbol. El Flaco Germán en la producción, y ya mismo le quiero dar la bienvenida a Rosana Malaneschi. ¿Cómo le va, Rosana Malaneschi? Bien, ¿y usted? Bien. Bueno, Rosana Malaneschi, quedó planteado, quedó pendiente una conversación el año pasado, creo que en diciembre, sobre lo que es la 5ª edición del Festival Internacional de Culturas, Lenguas y Literaturas Neolatinas, el FES Latino de Brasil, que no tengo mucha idea de qué es, pero ya es la 5ª edición. Y bueno, vos fuiste representando a la Casa de los Escritores de Uruguay, ¿no? Sí, yo fui invitada por el FES Latino, por el organizador que se llama Humberto Franza, que tiene interés en que Uruguay participe del movimiento. Entonces se contactó con la casa vía Horacio Cavallo, que es un escritor, que participó de uno de los congresos, creo que el congreso anterior, que fue el 4º. ¿Que fue en México o no? No, fue en Recife. Fue en Recife. Ahora te explico cómo funciona bien el congreso. Bueno, él se comunicó con Horacio Cavallo derivó a la casa y finalmente fuimos invitados a participar y fui yo en representación de la casa. El Congreso FES Latino es un congreso que está ideado y llevado adelante por este señor que se llama Humberto Franza, que es doctor en historia, o sea, es algo que se organiza desde la academia, que tiene una cantidad de apoyos impresionantes. Sí. Por ejemplo, el expresidente Suárez, portugués, es el presidente de honor, y participa gente de embajadas, de ministerios, pero de la academia, poetas, gente de la cultura en general. ¿Qué? No, que me sorprendió porque yo estuve investigando. Por un lado, sí, los auspicios son impresionantes a nivel internacional y de distintos países, y no todo de países centrales o europeos, sino lo que más me llamó la atención es la apoyo de países africanos y asiáticos, y participación de escritores asiáticos. Exactamente, eso es una de las cosas más interesantes que tiene el Congreso FES Latino, que es una postura del planeta o del mundo o de la geografía, como quiera llamarlo, o de lo geopolítico, que sale de el mapa Torres García. El norte es el norte, el sur es el sur, o el sur es mi norte, etcétera, etcétera, y plantea una cuestión transversal del mundo, porque la idea es justamente juntar y lograr un movimiento en relación a todos aquellos lugares del planeta en los cuales se hablan lenguas que son de origen latino, que son muchos, y que hay en, obviamente, América del Sur, obviamente Europa, obviamente África, ¿no? A través de la colonización. Lo que une todo es la lengua. Claro, es la lengua, las distintas lenguas de origen, o sea, esas que se van desgajando o que se van construyendo a partir del latín, que son el portugués, el italiano, el español, el francés, el rumano, y hay algunas otras que son minoritarias, pero que obviamente también existen. Claro, la más importante ahí serían el español, el francés, el portugués, el italiano. Y el italiano. Por la capacidad de proyección que tuvieron sobre el mundo con sus colonias, digamos. Exactamente. ¿No? Entonces participa África, ¿no? También participa China. Hicieron un congreso en China. El congreso, lo que él organiza es un congreso itinerante, que tiene muchos seminarios preparatorios que se van haciendo en distintas partes del mundo, ¿no? Uno lo hicieron en Macao, China, porque es uno de los países donde más se aprende español y donde más se aprende portugués, ¿no? Y ellos obviamente tienen interés en vincularse desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la lengua. Por supuesto, para ellos la lengua es una cuestión que tiene que ver con la cultura. La lengua nunca está aislada del resto, ni el resto, obviamente, de la lengua que se hable. Y tienen también un movimiento bastante interesante de edición de libros para esos mercados, en su lengua, que es el portugués, ¿no? Entonces, creo que sí, que una de las cosas más interesantes que tiene este congreso es lo que vos planteás, la idea de que es una visión transversal del mundo, que propone no un hemisferio norte ni un hemisferio sur, sino una construcción que abarca, de alguna forma,
ponele Francia, Italia, España, junto con Cabo Verde, que es un país que, como dice el embajador mismo, no está en los mapas, nadie sabe de dónde yo vengo. Claro. Ahora, digamos, donde hablan portugués. El centro, digamos, es la literatura, las letras, es el arte, digamos, literario, ¿no? Porque no es Movimiento solo Festival Internacional de Culturas, Lenguas y Literaturas Neolatinas. Ellos tratan de abarcar todo. Por ejemplo, en este 5º congreso que yo fui había una colombiana que lo que presentaba era una suerte de investigación que están haciendo, que tiene un producto que es una web o un portal donde juntan música con literatura de distintas lenguas neolatinas. Uruguay está representado, está por ejemplo Fattoruso como músico, y de letras no sé. Y en esas anteriores, porque esta es la 5ª edición. Esta es la 5ª. De Uruguay había ido... De Uruguay, que yo sepa, fue Cavallo, que fue invitado por el MEC de acá, digamos. O sea, Francia se contactó con el MEC, claro, y el MEC decidió que fuera Horacio Cavallo, y fue Horacio Cavallo. Después, viste, como toda acción generosa que parte del Estado, la idea es que eso recaiga sobre la sociedad civil, que alguien recoja el guante y pueda organizar una movida que sea interesante y que no siempre esté digitada desde el Estado, ¿no? Entonces, obviamente cuando llegó la invitación a la casa, nos pareció interesante participar, no solo por lo que acabamos de decir, sino porque también el FES Latino se postula desde la diferencia. Lo que importa es la diversidad de culturas que se engloban, podríamos decir, a partir de esta idea de lenguas que tienen todas una misma madre, como si fuese la experiencia Eva en genética, una misma madre que es el latín, que va dando distintos hijos que son las distintas lenguas, pero que justamente esa diversidad, el valor que tiene es el de poder ser pensado como una unidad a pesar de lo diverso. Entonces lo que tiene de bueno es que valida la diferencia con un sentido, no la diferencia por la diferencia misma, sino la idea de que uno puede ir y presentar su propia cultura siendo diferente y en el respeto a la diferencia. Por ejemplo, como vos decís, bueno, está África, hay mucho de negritud y de literatura africana y de cultura africana, vista como equivalente con la que viene de Francia, con la que viene de Rumania, con la que viene de España, como una cuestión que en última instancia lo que busca es hacer de la diferencia el fuerte de este movimiento. No sé si se entendió. Sí, se entiende. Viste que Brasil es un país que tiene una diversidad impresionante. Exacto. Y aparte una diversidad Brasil tiene un espíritu, eso ya está planteado de antropofágico, un espíritu de devorar todas las diferencias y de alimentarse de las diferencias. Eso está planteado en la cultura brasilera del principio del siglo XX por varios escritores importantísimos que planteaban eso, la idea de la antropofagia cultural. Sí, la canibalización cultural, el tema de absorber todas las diferencias. Claro, como o sea, alimentarse es la idea, de eso. Claro, la idea de construir la propia identidad a partir de la asunción de lo diverso, o sea, no repetir, no clonar. Y no buscar una pureza de la tradición y decir, bueno, esto es mío porque es tradición y lo otro no porque es ajeno, sino que todo puede ser absorbido e integrado, digamos. Esa es la visión. Y eso que vos decís que, bueno, el referente que yo tengo es Oswald de Andrade con el Manifiesto Antropofágico, ¿no? Es muy interesante porque él justamente postula por allá, por 1920, como vos decís, un poco más, que la única forma de lograr una identidad es justamente la asunción de eso diverso y, digamos, la asimilación de esa cultura, pero reconvirtiéndola en algo propio, y que en el momento que uno surge como nacional es que puede convertirse o en ejemplo o en internacional o en el marco de la época. Lo explicaba así. Hoy, yo cuando estaba allá pensaba, esto es posible acá, en Uruguay, no sé si hubiese sido posible, ¿no? Claro. Y además otra cosa muy fuerte que planteaban ellos es la idea de el portugués como lengua de poder, porque ellos en este momento se están abriendo, esperando una inmigración grande, que ya hay, de África, de Asia, de gente que viene de Europa, América, porque viste que la crisis hace que las corrientes migratorias cambien. Y bueno, entonces la gente tiene que aprender portugués o brasilero, tiene que incorporar esa cultura para de alguna forma poder desarrollar lo que venga a ser ahí o acá, ¿no? Donde sea. Están bien, digo, queda claro las
pretensión de este Fest Latino, en su 5ª edición, ambición de tratar de integrar y ser transversal. Ahora, el tema es en qué consiste en realidad el festival, cómo se organiza y qué es lo que hacen cuando uno va al el festival consiste en que uno, cuando va ahí, lo que hace es ir a una universidad donde se encuentra con gente que básicamente lo que hace es exponer ponencias que tienen que ver, muchas de ellas con literatura, muchas de ellas con costumbres. Por ejemplo, hubo una sobre las noches de San Juan, que fue bastante interesante. Hubo otras de corte más teórico, como la que dio Piñón, que fue acerca de la multiculturalidad y la necesidad en América Latina o neolatina de esta cuestión. Y después la casa lo que fue a hacer fue, digamos, de alguna forma, como estábamos en un lugar que tenía que ver con la diferencia, fuimos a postular lo que nosotros creíamos como diferencias de lo que pasa con la escritura hoy día acá en Uruguay. Entonces, básicamente, lo que hicimos fue presentar una ponencia que tenía que ver con hablar de la incorporación de la casa al conglomerado editorial, que fue algo que sorprendió mucho, porque no hay conglomerado ni en Argentina, ni en Brasil, ni en ninguno de los otros países que estaban allí. El conglomerado editorial, aclaremos lo que es una especie de... El conglomerado editorial es una acción que se inicia a partir del Estado, que tiene que ver con la reactivación de un sector de la economía que trata de englobar los distintos eslabones de una cadena. En el caso del conglomerado editorial es toda la cadena que tiene que ver con la escritura y el libro, ¿no? Entonces va desde el escritor hasta el librero, pasando por todas las instancias. En general, Pablo, yo supongo que vos tendrás alguna idea, suele haber diferencias entre escritores y editores, ¿no? El conglomerado es una oportunidad de juntar actores que, a pesar de muchas veces tener que actuar conjuntamente, también muchas veces son antagónicos, y de con un fin común tratar ser más proactivos y mejorar la industria del libro. Mejorar la industria, sin querer decir que sea lo único que le compete a un escritor el hecho de mejorar una industria, pero sí, obviamente, si hay una mejora de la industria, también hay una mejora de las oportunidades de realización. Y de las condiciones de trabajo, digamos. Y de las condiciones de trabajo del propio escritor, digamos, ¿no? Porque se habla de todos los temas, derechos de autor, de esto, de lo otro. O sea, es una posibilidad de participación. Y en Brasil alucinaban de que en Brasil no existe. Alucinaban con eso, y también los argentinos, y también llevé un catálogo que hizo el conglomerado editorial, que es como una pequeña muestra de las cosas que se editan acá en Uruguay. Y también eso les pareció extraordinario porque no tenían. Bueno, de lo otro, de lo que hablamos fue de la búsqueda del acceso a la opinión pública, digamos. O sea, a tratar de cómo acá la poesía, por ejemplo, en Montevideo y en otras partes, tiene que ver con la lectura, tiene que ver con los afiches, en el caso de Zona Poema, por ejemplo, que también fue una cosa, no tanto lo de la lectura, pero sí la parte de interdisciplinaria entre diseño y poesía a partir de Zona Poema le llamó mucho la atención. Es una cosa que tampoco... Zona Poema es algo que lo que vos estás organizando, que organizas año a año, que es básicamente lecturas de poesía. Lecturas de poesía, y después en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República se hacen afiches que se exponen en los MUPIs de la vía pública, en el mejor de los casos. O sea que esa experiencia también le llamó la atención. Muchísimo. Y lo otro que presentamos fue el primer libro escrito en portuñol de Rivera, que es un libro que se plantea desde la diferencia, y que obviamente tiene que ver con la diversidad y la multiculturalidad. Hay un poema de ese libro que dice, por ejemplo, antes, lo voy a decir en español, no en portuñol, antes yo quería ser de Uruguay, ahora quiero ser de aquí. Lo cual es muy sugerente. En un sentido, podés pensar que aquí es Uruguay, podés pensar que aquí es el planeta, podés pensar que aquí es la lengua, ¿no? Y también ¿es de Fabián Severo? Académicamente, sí, se llama Noite no Norte. Y a los académicos que estaban ahí vinculados con el portuñol y con la lengua, qué sé yo, les pareció también muy interesante. Algo interesante. Obviamente, esto es lo que llevaste vos a ese Fest Latino. Es imposible resumir lo que recibiste, porque deben haber sido muchísimas menciones. Muchísimo. En realidad yo me había preparado para hablar como una hora, pero bueno, queda pendiente la parte 2. Exacto. Bueno, muy bien. Gracias, Rosana Manaleggi, por estar acá en la casa, gracias a vos, Pablo. En la máquina de pensar. Rosana es presidenta de la Casa de los Escritores y nos estuvo conversando sobre el Fest Latino. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar.
Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Tenemos del otro lado a un gran escritor puertorriqueño, me estoy refiriendo a Luis López Nieves. Bienvenido a Montevideo, Luis. Saludos, muchas gracias. Luis López Nieves ha escrito muchos libros, entre ellos últimamente El silencio de Galileo, una novela, El corazón de Voltaire, otra novela en el 2005, La verdadera muerte de Juan Ponce de León, en abril del 2000, y entre otros Escribir para Rafa, un libro de cuentos, y Seba, un cuento. A mí en particular lo primero que me llamó obviamente la atención y lo que me hizo recordar a este hombre fue Seba, por el portal que hay en internet, Ciudad Seba. ¿Cómo fue la creación de ese portal? ¿Qué vínculo tiene con tu obra, Luis? Pues nada, siempre he sido bastante fanático de la tecnología, quizá porque mi padre era ingeniero electrónico, y allá para el 95, hace bastante tiempo, me llegó un programa de computadora para hacer página electrónica y me puse a jugar y nada, mi primer libro se llama Seba, y simplemente por aquello de, no sé, sin nada, sin pensar la consecuencia, le puse Ciudad Seba. Y entonces, nada, creé mi página y al principio eran 2 o 3 paginitas y simplemente información sobre mí, pero luego el asunto fue creciendo y creciendo, pusimos una biblioteca digital, etcétera, y bueno, ahora 16 años después hemos recibido 46 millones de visitantes y estamos recibiendo 58.000 visitantes diarios. Así que se ha convertido en una ciudad de verdad. Es algo que asombra, las cifras en internet, pero lo que me llama la atención, de tu relato, es que escritores que generaron su página para un poco difundir su obra y darse a conocer, hay muchísimos, pero gente que haya culminado en este portal, porque es un portal muy grande de internet, una biblioteca, donde se dan talleres, hay foros, en fin, y donde casi todo es gratis, creo, ¿no? Todo es gratis. Es difícil que ocurra, ¿no? Absolutamente gratis, por supuesto. ¿Cuál sería la explicación? Una explicación que se me ocurre ahora es que empezaste antes que todo, en el 95, recién internet, estaba a nivel, de hispano, se me ocurre, ¿no? Sí, yo creo que soy el primer escritor de lengua hispana con página electrónica. Mira, la explicación son varias. Una de las primeras es calidad. Nosotros, bueno, como yo soy profesor de literatura, ¿verdad? Pues para mí es importante vigilar la calidad. Entonces hay muchos portales literarios, pero por ejemplo, tú llegas y dices, mándanos tu cuento, sí, ¿no? Sí. Entonces, pero por favor, entonces ahí uno, pues por supuesto, encuentra cualquier cosa. Entonces uno encuentra desde cosas de mucha calidad hasta, pues cuentos de principiantes, aficionados, ¿no? La biblioteca de la Ciudad Seba, la característica, lo que lo diferencia de todas las demás es que es una biblioteca clásica. Nosotros tenemos autores nacidos hasta 1930, punto. De 1930 no pasamos. O sea, los autores, con los autores del boom, ahí terminamos. Entonces, pues, ese es nuestro énfasis. Entonces, claro, tenemos a los grandes monstruos de la literatura ahí, tenemos pues a Boccaccio, tenemos a Maupassant, a Chekhov, a Feliberto Hernández, etcétera. Entonces, pues, evidentemente, esa es una de las, quizás. Entonces, segundo, yo no pongo un texto sin que yo lo haya revisado personalmente. Entonces ya tenemos 3.000, creo que ya vamos por 3.800 cuentos. Y bueno, para mí ha sido un deleite porque por un lado me ha obligado a leer o a releer, y segundo, pues no hay ninguna contradicción, lo leo y lo pongo entonces en Ciudad Seba. Y entonces eso me ha... Claro, yo toda la vida he leído muchísimo, así que para mí no ha sido ningún inconveniente. Y lo que estoy haciendo es compartiendo con los visitantes esa lectura mía. Así que esos dos factores, primero que los cuentos están revisados, no tienen errores, y segundo
que la selección que realmente es de clásicos, pues lo que realmente lo ha convertido en un portal muy visitado. Eso quizás sea algo distintivo en Internet. Primero lo que decís como al pasar, y no es poco, de que no tienen errores ortográficos o sintácticos, ¿no? Porque el idioma en Internet en general suele irse poco a poco deteriorando, facilitando. Pero por otro lado hay algo que no solo Internet, sino los tiempos, este siglo XXI, que ha pasado por encima, que es casi la crítica, ¿no? Internet en general, los foros son un espacio de mimoseo, ¿no? O sea, en general, o son grandes discusiones, pero no hay una crítica, digamos, literaria o estética. No hay en realidad, no solo en Internet, ¿no? Digamos que en el mundo hay poca línea crítica estética. Bueno, lo que sucede en este momento es que como el Internet está naciendo realmente, lo que sucede es que ocurre, faltan filtros, ¿verdad? Ciudad Ceba tiene un filtro, porque si usted va a un portal donde dice mándame tu cuento, y lo que los dueños del portal lo que quieren meramente es tener tráfico, tener gente, bueno, pues entonces, ¿verdad? Y bueno, debe haber un espacio para todo el mundo, ¿verdad? Pues, pero es un espacio para aficionados. Entonces, pues si un aficionado quiere enviar un cuento, perfecto, pero que esté claro eso. Bueno, pero entonces muchas veces cuando este aficionado manda un cuento y se lo suben a un portal sin ningún tipo de revisión, pues vemos que no hay, si es un aficionado, si es un principiante, es muy probable que tenga errores. Entonces, pero si nadie lo va a corregir, nadie lo va a supervisar, pues entonces ese es el problema que hay en ese tipo de portal. Entonces, en Ciudad Ceba es como ocurre con una editorial de prestigio, con la editorial pues Alfaguara, el Grupo Norma, etcétera. Aquí lo que hay es un filtro. Claro, el filtro no garantiza, porque sabemos que las grandes editoriales publican libros flojos y que hay grandes autores que no han conseguido editoriales. O sea, eso lo sabemos, ese tipo de cosas ocurre. James Joyce tuvo que publicar sus propios libros y tal, pero por lo menos se puede decir que hay un filtro. Entonces, por ejemplo, un blog, porque ahora mismo mientras conversamos podríamos abrir un blog y poner lo que nos dé la gana. Claro. Entonces eso quiere decir que no hay absolutamente ningún filtro. Pero una editorial, por ejemplo, por más pequeña que sea, aunque sea un solo señor o señora que tenga una editorial y que decide publicar un libro, hay por lo menos un filtro, hay por lo menos una persona que le diga al autor, mira, me gusta tu libro, te lo voy a publicar, ¿no? Así que en Ciudad Ceba pues hay ese filtro, hay ese rigor que incluye no solamente la selección de las obras, ¿verdad? Y una poética. Se ha establecido que aquí va a haber pues cuentos clásicos, y entonces pues claro, el segundo es que yo reviso y además trato de estandarizar. Por ejemplo, a veces nos llegan traducciones de autores clásicos de otras lenguas, pero son traducciones de hecho evidentemente hechas, por ejemplo, las más características son las de España o la de Cono Sur, donde entonces tienen el Boss o tienen el Pollera para falda, que nadie acá arriba comprende lo que es una pollera. Pollera para nosotros donde venden pollo. Sí, donde van los pollos, ¿no? Entonces, pero con Cortázar aprendimos que pollera es falda, ¿no? Entonces, bueno, pues también aquí esas traducciones las hacemos en español más general. Quitamos pues los regionalismos españoles, como que si el chaval y cosas así, lo sustituimos con muchacho, con cosas que son más generales. Y así hacemos también con argentinismo, uruguayismo, con mexicanismo, etcétera. Tratamos de eliminar los regionalismos. Claro, me refiero a traducciones, por supuesto, porque si son cuentos de Cortázar, de Borges o de Rulfo, obviamente no vamos a hacer una cosa tan horrible como ya eso sería un crimen, habría que meterle preso, ¿no? Pero decime, Luis, vos como profesor, digamos, como alguien que estudió sobre la literatura, no solo escritor y no solo difusor de literatura, sino más bien como estudioso, obviamente esto que te estoy diciendo yo, que es el debilitamiento, digamos, de la crítica y de los filtros, no se da solo en Internet, o yo por lo menos no lo veo solo en Internet, sino que lo veo en general hasta en los espacios
críticos que hay para la prensa. Alguien dijo en un momento, un crítico español, Ignacio Echeverría, que hemos hablado con él varias veces, que era porque, entre otras posibilidades, es porque la modernidad se basó en difundir la literatura, o sea, imprimir grandes cantidades, gran tiraje, igual que el diario, igual que los libros, donde había una minoría de gente que escribía y la mayoría era lector. Y que eso poco a poco se ha ido trastocando, de alguna forma se empezó a llenar de escritores y, digamos, los filtros o los controles o la crítica o las líneas críticas simplemente han estallado, se han rebasado por tanta cantidad, y directamente vemos a veces que hay una cierta, yo por lo menos veo, ¿no?, desorientación o simplemente hasta erratas en los libros de editoriales importantes, o gente que es publicada que uno se pregunta, es sorprendente, ¿no?, cómo lo publican. ¿Vos qué opinás de eso? Ciertamente hay una masificación y eso lo vemos, bueno, vamos a comparar. Hace 20 años, por ejemplo, había 2 canales de televisión promedio. Por ejemplo, en España, en muchos países, lo que había era 2 o 3 canales de televisión. Ahora mismo, pues con cable TV, a veces uno puede suscribirse a 300 y pico de canales. Entonces, 300 y pico de canales que tienen que producir material 24 horas al día. Así que, por ejemplo, los canales Todo Noticias, cuando antes un noticiero era 1 hora diaria, y entonces en esa hora se resumía los hechos del día y había una selección, ahora tienen que conseguir material para llenar 24 horas al día en muchos canales. Sí. Entonces, evidentemente, yo creo que no hay que explicar más porque hay una degradación, obviamente, en el nivel de la selección, porque si antes se cogía solamente material de 1 hora diaria, pues se hacía una selección de lo que era realmente importante, de que si había una real amenaza de guerra o una crisis real, etcétera. Y ahora no, ahora cualquier cosa prácticamente puede ser noticia, la tontería más grande puede ser noticia. Y bueno, yo creo que esa masificación, que en gran medida se debe precisamente a Internet, ha sido uno de los factores, ¿verdad? Antes del siglo XV, los libros eran muy escasos, eran carísimos, un copista podía tardar meses en preparar un libro, por lo tanto, los libros eran pocos. Surgió, por lo tanto, había más selección. Surgió la imprenta, ahí hubo un boom, hubo un estallido, y obviamente los libros se multiplicaron. Pero ahora compara eso con Internet, donde ya hay miles de millones de blogs y miles de portales. Así que definitivamente el problema ahora, como, ¿verdad?, esto no lo estoy inventando yo, es el exceso de información. Ahora el problema es que no es falta de información como nos pasaba para los otros días, que a veces para hacer una bibliografía había que viajar a una biblioteca en otro país para consultar en la biblioteca. Pues no, ahora hay tanta información que ahora el problema es precisamente cómo uno discrimina, cómo uno sabe que lo que dice aquí tiene más importancia o es más creíble que lo que dice en otra página. Sí, estamos de acuerdo, es un proceso de masificación que se ha dado a todos los niveles y que lleva también a la creación del lector. Pero Luis, si me esperás un segundo, después de la pausa te invito a ya hablar de tu rol, de tu función, de tu vocación como escritor y tu relación con estas nuevas tecnologías. Con mucho gusto. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Con los años un recuerdo es cada vez más grande. Alquilamos una casita con las chicas en Punta del Diablo. Flor de rancho frente al mar con 2 piscinas. Como Casa Pueblo, pero en Rocha. Invitamos unos pocos conocidos porque no entrábamos todos. Nos conocía todo el balneario, así que los invitamos a todos. Fue el evento del año. Y en algún lado tengo la revista con las fotos. Salí de vacaciones, salí a buscar... Grandes recuerdos. Enormes recuerdos. Extraordinarios recuerdos. Uruguay Natural.
este viernes en Radio Uruguay. El día después de la comparecencia en régimen de comisión general, recibimos en estudios al director del INAU, Jorge Ferrando. De 10 a 12. Por un candombe sano y sin consumo, regresa al escenario la comparsa La Clínica, con la consigna Tejiendo una nueva cultura, candombe y salud. De 10 a 12. Contacto con la directora de InMujeres, Beatriz Ramírez, tras los cuestionamientos de Mujeres de Negro al procesamiento con prisión de una mujer en caso de violencia doméstica. De 10 a 12. Desde las 10 de la mañana, Federico Giurkovich y Andrea Villaverde los esperan para compartir este verano con otro aire. De lunes a viernes a las 6 de la mañana, Ronda Oriental. Durante todo febrero, informes especiales sobre las regiones, los cambios en el paisaje urbano de los departamentos y las rutas nacionales. Además, en www.radiouruguay.com.uy, los corresponsales nacionales actualizan los espectáculos de cada día en Uruguay a toda costa. Ronda Oriental, con la producción periodística de Sergio Farto y la conducción de Carlos Montero. Radio Uruguay no duerme. No duerme. A partir de la hora 0 y hasta las 6 de la mañana, descubrirás lo que pasó en el día. Con lo más destacado de la jornada anterior, Radio Uruguay extiende su programación. De 0 a 6 en los 1050 AM, comunicación en reiteración real. En reiteración real. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 104.3 FM en Salto y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional Sodre. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos, amigos, aquí en La Máquina de Pensar. Estoy conversando con Luis López Nieves. Él es el fundador y director de la biblioteca digital Ciudad Seba, del portal ciudadseba.com. Este hombre, además de ser difusor y profesor y docente, escritor residente de la Universidad de San Juan de Puerto Rico, es un escritor que ha ido publicando. Yo veo por las fechas, Luis, que sos alguien también de cantar, ¿no? Estamos hablando de libros cada unos 5 años aproximadamente. Una novela en el 2005, otra en el 2009, El silencio de Galileo, El corazón de Voltaire, La verdadera muerte de Juan Ponce de León. Estos son cuentos de San Juan de Puerto Rico en el 2000. ¿Cómo ha sido ese desarrollo de tu actividad literaria? Y obviamente para escribir pensás siempre en editar en papel primero. Bueno, sí, yo creo que todavía uno piensa primordialmente en el papel, aunque yo creo que ya estamos acercándonos, ya esta revolución ha ocurrido en el mundo de la música, la revolución digital, y ya prácticamente el CD en ciertos países han pasado a la historia, ¿no? Entonces, evidentemente mucho más fácil, mucho más sencillo entrar a algún portal de internet y en un par de segundos bajar una canción que cuesta $1 y se acabó, que ir a una discoteca y comprar un CD completo, que quizás no te gustan todas las canciones. Los beneficios son tantos que, bueno, terminaron con la industria de la música como la conocíamos hace 5 años. Yo creo que aparentemente eso está ocurriendo en el mundo del libro, y yo creo que no va a ser tan rápido, porque el libro todavía hay muchas personas, por lo menos de varias, las generaciones de personas de más edad se van a resistir y van a morir leyendo libros de papel. Pero yo creo que los muchachitos que tienen ahora 14, 15 años, pues están perfectamente cómodos haciendo toda su vida en su teléfono.
leyendo, tomando notas. Los otros días me reuní con un muchacho joven y llegó con su teléfono y yo dije, pero ¿y no traíste el lápiz? Y me dice, no, yo lo anoto aquí todo. Y él lo hacía todo en su teléfono. Entonces, o sea, la nueva generación digital. Pero claro, todavía se uno pensando en el papel, ya quizás se está hablando de hecho, hay un punto intermedio porque hace como un año precisamente en Buenos Aires me hicieron una versión de libro hablado del Silencio de Galileo. Mi última novela la hicieron en voz. Audiolibro, ¿no? Audiolibro, perdón, que creo que la venden como Mundo Hablado, se llama mundohablado.com, es un portal que tiene origen allá en Argentina y tienen mi libro ahí en audiolibro, que es un punto como intermedio, pero sí ya se está pensando y se está moviendo todo en esa dirección. Yo como autor, pues sí, no he sido un autor de publicar todos los años, siempre he sido muy cuidadoso. Y pues he visto muchos casos de autores que publican a veces con tanto y tanto que verdad a veces pues no toman quizá la cautela que deberían tener, y a veces algunas obras pues requieren un poco de tiempo y nunca he sentido esa prisa por publicar. He publicado 5 libros, mis últimos 2 libros pues El corazón de Voltaire fue en 2005, que fue mi primera novela. Los 3 libros anteriores son cuentos, y entonces pues 4 años después, en el 2009, publiqué El Silencio de Galileo, que fue mi segunda novela, y ya estoy a punto de terminar mi tercera novela. Y ha sido un ritmo que no es, digamos, excesivo, pero que yo me siento cómodo con él. En literatura nunca es más verdadero aquello de que es un arte que se aprende solo cuando se ejerce. En general, casi todos los artes son así, no tienen algo de técnica, de experiencia, pero en el mundo se me ocurre a mí de la novela, por ejemplo, pasar del cuento a la novela, uno realmente se desarrolla como novelista, creo yo, cuando hace novelas, o sea, cuando se equivoca y vuelve a rehacerse. No, pero lo que pasa es que una cosa es escribir y otra es publicar. Puede que haya publicado 2 novelas, pero he escrito como 6. Lo que pasa es que soy muy selectivo. Entonces, por ejemplo, mi primera novela la publiqué en 2005, pero yo la primera novela la escribí en 1980, 25 años antes. Lo que pasa es que no me acababa de convencer. Y entonces tenía titubeo y dije, mira, no, y no la publiqué. Y bueno, esperé y publiqué mi primera novela en 2005, El corazón de Voltaire, y bueno, se ha traducido a 4 idiomas, me ganó el premio nacional, ha vendido cientos de miles de ejemplares, así que he recibido críticas en el mundo entero. Acaba de salir hace poco una en Rusia. Así que yo, como fundé en el 2004 la maestría en creación literaria aquí en la Universidad de Sagrado Corazón en San Juan de Puerto Rico, y la dirijo, y pues tengo estudiantes que son todos escritores, y cuando me preguntan, pues mi consejo es que con paciencia, ¿verdad? Muchas veces son muy prematuros al publicar, son muy jóvenes y quieren publicar enseguida, y yo lo entiendo, pero muchas veces yo pienso que la primera impresión es tan importante que a veces, por ejemplo, en países pequeños como Puerto Rico, tú publicas un libro, te da a conocer con el libro, es malo, y ya la gente no va a ver el segundo, porque a veces no, pues si ya ese hombre publicó un libro y es malísimo, claro. Así que ya te fastidiaste, no te van a dar el beneficio de la duda, ¿no? A veces pasa en los países chicos, también Uruguay es un país chico, de que publicás algo que está bien y te dicen, bueno, veremos el segundo. Claro, bueno, y de todo, y tal amiguismo, entonces, cosa que yo siempre en Puerto Rico lo he evitado muchísimo. Yo por eso pues siempre valoro más las críticas que vienen de afuera, no por la cuestión del complejo de que lo de afuera es mejor, sino porque en países pequeños, ¿verdad? Y bueno, en grandes también, pues existe ese amiguismo, y yo aprecio y agradezco las críticas de mis amigos y de gente que me conoce. Pero cuando me llega, pues por ejemplo, en
profesora de la Universidad de Georgetown en Washington, una profesora eminente, y decide escribir un libro sobre mi obra sin conocerme, sin tener idea de quién yo soy. Pues para mí eso, pues yo sé que no lo está haciendo porque me aprecia o porque me quiere, porque eso es el primer consejo que yo doy al estudiante en el primer curso de la maestría. Le digo, miren, las críticas de su mamá y de su papá y de su esposo y su esposa no valen, ¿verdad? Pues son personas que todo lo que te haga pues van a estar bien porque te quieren. Y es muy importante uno entender de dónde viene la crítica y qué valor tiene. En general, digo, no, esto no hay reglas absolutas en este arte literario, no hay, pero en general la literatura podría ser algo de que tiene mucho de orfebrería y mucho de decantación, cosa que en general la industria editorial, eso tiene que ver con el desarrollo tecnológico, es mucho más fácil sacar libros más lindos en menos tiempo, y eso obviamente ha repercutido en todo el mundo, en el mundo hispanoamericano, en la década de los 90, y eso ha generado, bueno, esa voracidad por editar muchos títulos. O sea, las editoriales en países grandes o en países como Puerto Rico, que bueno, que están muy vinculados al mercado hispanoamericano, y en países chicos como Uruguay, que son casi periféricos en la industria editorial, en países como igual se hace lo mismo que en los países centrales. Se intenta editar muchos títulos por mes, y entonces los escritores están más desesperados, o más, bueno, siempre están desesperados por publicar, y nos encontramos con libros que son buenos, pero de repente uno dice, le faltó un poco de edición. Claro, muchas veces tiene también que ver con los recursos. Las editoriales ricas, pues normalmente, por ejemplo, cuando yo estoy con la editorial Norma, que es una editorial que está en todos los países de habla hispana, con oficina principal en Colombia, una editorial colombiana. Sí. Y bueno, pues ahí tiene un equipo de editores de que en la novela de uno, antes de irse a la imprenta, puede pasar por 5 o 6 manos de personas con mucha experiencia. En cambio, una editorial pequeña, pues muchas veces, pues nada, el dueño la lee y la publica. Así que yo me acuerdo hace muchos años, leí que la revista Time, esa revista norteamericana de noticias semanal, que cada noticia pasaba por 18 manos, por 18 editores. Sí. Me impresionó, y me decía que había un editor que lo miraba desde el punto de vista legal, y otro desde el punto de vista lingüístico, y el otro desde el punto de vista comercial, y otro desde el punto de vista de acá y de allá y de acá, y que bueno, pasaba por todos esos filtros. Así que yo creo que también muchas veces aquí tenemos meramente un problema de recursos, ¿verdad? Lo vemos en muchas facetas de la comunicación y del arte. No, y también hay veces, hay, como decís vos también, desarrollo de la industria editorial que pueden ser industrias no muy desarrolladas, como la que pones de ejemplo de Estados Unidos, que obviamente el periodismo de Estados Unidos está industrialmente más desarrollado. El tema es que hay aparentemente una voracidad o una necesidad por editar muchos títulos, pero a veces no hay el necesario desarrollo industrial, digamos, para los controles o para los filtros. Eso es lo que se ve. Sí, y oye, y se me olvidaba cuando mencionaste hace poco tu país, que en Ciudad Seba, además de la biblioteca digital, tenemos una serie de foros y talleres también gratuitos. Sí. Y para los radioyentes quiero aclarar que Seba se escribe S-E-V-A, porque a veces he dado entrevistas por teléfono y lo escriben de tantas diferentes maneras. En vez de S, pues una C, en vez de V, pues con B. Así que ciudadseba.com. Y bueno, además de la biblioteca y de la información sobre mi obra y tal, tenemos unos talleres, y cada taller tiene un moderador, y también tenemos unos foros donde talleres gratuitos para aprender a escribir, etcétera. Entonces, con mucho orgullo te digo que uno de nuestros foros más importantes, que está Tu Cuento, la moderadora es precisamente de Uruguay, se llama Catalina Domingo y es uruguaya. Mirá vos, están en todos lados, están en todos lados. Entonces, muy buena. Y en el caso de... Sí, dale. ¿Perdón? No, decime.
No, que la mayoría de los moderadores son, pues, obviamente de Puerto Rico, pero tenemos varias excepciones. Tenemos el moderador de Cine Seba, que es un argentino, Ángel Caparelli, y la moderadora de Tu Cuento, que es Catalina Domingo de Uruguay. Nosotros aquí en Montevideo organizamos el programa La Máquina de Pensar organiza un concurso de mini cuentos por SMS que ya vamos en el 5º año y obviamente recibimos muchos mini cuentos y al final de cada periodo, o sea después de cada premiación, editamos un mini libro con los 100 mejores mini cuentos, ¿no? Un libro del tamaño de un celular. Y han participado en estos 5 años unos 144.000 textos, ¿no? SMS que se han enviado. ¿Cómo hace Ciudad Seba para la minificción? Porque eso es un boom que existe en los países de Centroamérica, en México y en Argentina y en España. En Uruguay recién, digamos, salvo esto que hacemos nosotros, recién está entrando. Pues nosotros tenemos un taller de minicuentos, se llama así mismo, taller minicuentos, que se pueden suscribir gratuitamente, obviamente, todos los visitantes de Ciudad Seba, y tenemos el moderador, que es el escritor Emilio del Carril, que es un experto en minicuentos, y precisamente hace poco hicieron un tipo de actividad de ese tipo, un tipo de competencia. Y bueno, pienso que luego del programa quizás podemos hablar y además podemos hacer algo en conjunto de Uruguay, de Puerto Rico, y con ese taller de minicuentos tiene miles de miembros y del mundo entero, porque Ciudad Seba nos visitan masivamente bueno, solamente creo que el 5% de los visitantes son de Puerto Rico, porque la gran mayoría son obviamente de los países grandes de habla española, como pues México, España, Argentina y Colombia. Bárbaro, porque digo, te voy a pedir después la dirección de este hombre, del coordinador de talleres de minificción, porque nos interesa, es algo que constantemente tratamos de incluir aquí en La Máquina de Pensar, escritores o especialistas que desarrollen su mirada sobre la minificción. Te reitero que aquí esto está casi en pañales. Nosotros vamos a sacar un libro ahora que tuvimos la fortuna de que lo va a prologar Lauro Zavala, que es uno de los grandes teóricos mexicanos. Conozco el nombre, Lauro, sí, mexicano, ¿no? Sí, un tipo muy importante. Luis, ¿y conociste Uruguay en algún momento o no? Digo, esta es la última pregunta. Pues sí, mi esposa y Mara tuvimos allí hace poco, precisamente hace como 2 años o 3. No sé, como 3 años tuvimos allí, pasamos como 4 días, nos quedamos en el Radisson, que era un hotel que está frente allí a la placita, ¿no? A la plaza de Independencia, exactamente. Luis, estuvimos allí y me fascinó. Claro, para mí Montevideo es Benedetti. Entonces, pues lo único que me pasaba por la mente todo el tiempo era la tregua, ¿no? Y caminando por las calles, y la verdad que hay una librería que se llama el Palacio del Libro, creo que qué cosa hermosa, qué cosa bella, fue una cosa, yo me quedé allí yo creo que pasé como 10 y medio allá adentro, porque tiene muchos libros antiguos, y yo me aluciné porque yo andaba buscando novelas de Balzac y muchas que no se consiguen, y en la calle Corriente en Buenos Aires se consigue, hay mucho, pero están en forma desordenada, uno tiene que ir a las mesas y ir buscando uno por uno. Pero cuando llegué al Palacio del Libro, y resulta que tienen todos esos libros viejos, pero en orden alfabético, muy organizadito y tal, así que me llevé de allí más de una caja de libros.